13 palos. 13 palos. ¿Cuánto gasta River por Castaño, Turco? 13 palos por Kevin Castaño. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda? Bueno, más allá de la actuación a marzo, me llevo obviamente, pero más allá de esta entrada dramática por lo que es ahora la flamante incorporación de River, un River que vuelve a patear el tablero en un mercado de pases con otra incorporación rutilante, otro número 5 que vuelve a hacer ruido en los medios de comunicación de la Argentina, porque sinceramente llega este jugador, Kevin Castaño, con... la verdad, no muchos pergaminos desde lo futbolístico. Es un chico que surgió en Águilas Doradas de Colombia, que después pasó al Cruz Azul y que después tuvo su salto a Europa, pero al fútbol ruso, con un primer llamado a la selección colombiana allá por el 2023 para jugar un amistoso contra Estados Unidos y otro amistoso con Japón. Quienes lo vieron dicen que tiene muchas condiciones, además de que está en una buena edad. El chico tiene 24 años y, por ejemplo, hay gente del mundo del fútbol argentino que tiene muy buen concepto de este volante central. De hecho, el propio Ramón Díaz fue quien lo aconsejó a River de adquirir a este jugador, entendiendo que es un volante ideal para el paladar millonario. Ahora bien, el problema acá no es traer un jugador que represente una apuesta y que encima esté cumpliendo un rol fundamental en un puesto en el que River necesita reforzarse, sino lo que hace mucho ruido es la suma, no solamente por estos 13 millones de dólares que finalmente River termina desembolsando, sino porque hace menos de un año River hizo lo mismo con otro volante central. Obviamente estamos hablando de el caso Villagra, a quien también nos lo quisieron vender como una futura promesa, un jugador que había desempeñado un muy buen funcionamiento por aquel entonces en Talleres de Córdoba, pero que sin embargo después no pudo vivir a la altura de esas circunstancias y jamás pudo justificar semejante erogación económica. No es mucho, aparte de lo que se ha visto de este jugador, y si bien parece que es un volante bastante habilidoso, con un pase profundo y vertical y teniendo siempre la intención de mirar hacia adelante y correr para arriba. Ustedes ya saben muy bien, y creo que no hace ni falta que se lo diga yo, que estar en River y vestir esa camiseta es completamente diferente a lo que puede llegar a ser el Cruz Azul, el equipo ruso o la mismísima selección colombiana. Al margen de todo esto, algo que a mí también me hace mucho ruido es que cuando ustedes ven el transfer market, el precio de mercado de este jugador es de 6 millones de dólares, lo cual vuelve a trazar otro paralelismo con Villagra, a quien por aquel entonces se lo había tasado con un valor de mercado de 5 millones cuando River terminó desembolsando 10 más un porcentaje del jugador Girotti. Cuesta justificar, sinceramente, la decisión de River de comprar o de gastar tanto dinero en un volante central. Muchos de los periodistas que hoy cubren River están diciendo que al ser un jugador joven tiene un valor de reventa. Ahora, esto también hace mucho ruido porque cuando uno repasa las mejores ventas en ese puesto, nos tenemos que remontar a 3 jugadores: Matías Almeida, Javier Mascherano y Enzo Fernández. Ahora, estos 3 casos fueron muy diferentes entre sí. El pelado Almeida fue vendido al Lazio por una suma de 18 millones de dólares allá por el 96. Javier Mascherano terminó siendo vendido una suma cercana a los 15 millones de dólares al Corinthians. Y finalmente el pase más caro fue el de Enzo Fernández, pero con una diferencia. River le vendió los derechos deportivos al Benfica reteniendo un porcentaje y ese mismo fue el que después se terminó vendiendo cuando lo fue a buscar el Chelsea, obviamente con un Enzo Fernández campeón del mundo. Ahora, repasando estos 3 casos, que repito, son los números 5 más caros vendidos en la historia del club, hay que hacer el análisis de que los 3 nacieron de las divisiones inferiores de River. Y en el caso de Enzo Fernández, que fue obviamente la venta que más ruido hizo en la historia del Club Atlético River Plate, hay que destacar que no solamente el juvenil de River tuvo que tener un muy buen presente en River para hacer el salto europeo, sino que encima, después de tener un gran mundial, el Chelsea se lo fue a buscar al Benfica con la suerte de que River, en este caso particular, retuvo un porcentaje. O sea, prácticamente se le alinearon todos los planetas al River para que esta venta fuese lo explosiva que terminó siendo.
Ahora, ¿cuáles son las chances de que esto vuelva a ocurrir con Castaño? Obviamente, lo que te van a decir los expertos es que en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar y por ende es imposible analizarlo a primera vista. O lo vale el jugador, después depende del rendimiento. Mirá, lo que pasa es que nosotros vamos a opinar después del rendimiento y las decisiones se toman antes. Ahora uno entiende que para que exista un valor de reventa en este jugador, obviamente va a tener que ser un referente de River, va a tener que ganar cosas importantes en River, tener un gran paso por su seleccionado nacional y volver a traer las miradas de el fútbol europeo que verdaderamente sienta que este jugador puede ser una pieza fundamental en uno de los clubes importantes del viejo continente. Entendiendo que Kevin Castaño ya estuvo en Rusia, por ende ya lo han visto en Europa y sin embargo, tras un año en ese mercado, no consiguió seducir a ningún otro equipo de mayor relevancia. Al mismo tiempo, y también repasando la historia de los volantes centrales en River, cada vez que River incorporó un volante central, pocas veces se pudo asentar en el equipo. Tal vez el caso más exitoso sea el de Leo Ponzio, pero hay una salvedad mismo con el gran referente histórico que tuvo River en esa posición. Ponzio, cuando llegó a River por primera vez, no tuvo un paso tan satisfactorio. Cumplió, pero nada más, no se fue con muchos laureles, ni tampoco como alguien que lo íbamos a extrañar. Lo que pasa es que cobró más valor la actitud de Ponzio y el emblema del jugador porque volvió en un momento después muy difícil en la historia de River y logró asentarse sobre todo con Marcelo Gallardo, con quien logró todos los títulos que siempre vamos a estar agradeciendo hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y por qué marco esto? Porque todas estas cuestiones sirven de alguna manera para poner en contexto lo que significa este desembolso de dinero. Esto es una apuesta demasiado grande, porque aparte vos podés pagar esto por un delantero que después te lo retribuye con goles, lo podrás revender teniendo 24 años, o a lo mejor el tipo te mete un gol en una final de Copa Libertadores, como pasó con el Oso Prato, y terminó justificando cada dólar que River le pagó al San Pablo para traerlo de Brasil. Pero es muy difícil que esto ocurra con un volante central. Otra de las cosas que se andan mencionando en los medios de comunicación es que Kevin Castaño ni siquiera llegaría para ser titular, algo que a mí personalmente no me entra en la cabeza, porque si vos pagás 13 millones de dólares, solamente hay un jugador más caro en la historia de las incorporaciones del club, no habría manera de justificar que este chico esté sentado en el banco de los suplentes mientras que los titulares sean Enzo Pérez o Aliendro. Cabe destacar también que por características lo más probable es que tenga que salir a Aliendro o Galopo porque Castaño no es de marca. De hecho, si ustedes ven los compactos que nos fueron ofreciendo hasta ahora, son todas jugadas de distribución y pases filtrados más que de quite. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿los dirigentes de River son tontos, son verdes o acá hay algo más? Como dije antes, si ustedes van al transfer market del jugador, figura en valor de mercado de 6 millones de dólares. River pagó más del doble por esto. Y muchos intentan justificarlo en los medios tradicionales como que River terminó pagando un sobreprecio por la urgencia de traer a este jugador. Pero entonces a River le cobran un sobreprecio. Después tiene que ver con tu urgencia, con tu necesidad. Entonces también se aprovechan. Pero pará, ¿vos de verdad crees que Castaño vale 13 millones de dólares? La verdad, lo que yo me pregunto es si había tanta urgencia, ¿por qué no se fue a buscar un número 5 con anticipación? Porque aparte esta es la misma excusa que nos dieron cuando trajeron a Villara, entendiendo que el mercado de pases ya se cerraba, River necesitaba un 5, entonces había que pagar lo que había que pagar porque nadie quería liberar al jugador que River iba a buscar. De hecho, por aquel entonces, Argentinos Juniors había tasado a Federico Redondo en 12 millones de dólares y a River le pareció muchísimo dinero, por ende el jugador después terminó emigrando a los Estados Unidos para jugar con Messi en el Inter Miami. Ahora yo me pregunto, si no estaban dispuestos a pagar 12 millones por un jugador que ya venía teniendo un muy buen funcionamiento en un club de buen juego como Argentinos Juniors, que aparte era un jugador ya citado al seleccionado juvenil de Argentina, entonces eso no les pareció lo suficientemente interesante como para gastar 12 millones, pero sí les parece interesante gastarlo por Kevin Castaño, con quien no tengo absolutamente nada personal y ojalá la rompa este chico, pero sinceramente a mí no deja de hacerme ruido esta incorporación. Y lo tengo que decir, como en su momento también dije lo de Villagra, que lamentablemente el tiempo me dio la razón
razón, porque prefiero decirlo con anterioridad y no hablar después con el diario del lunes y estar aplaudiendo como una foca porque River tiene el dinero y la capacidad económica de gastar 13 millones de dólares. Me parece perfecto que River esté gozando de un gran presente económico, pero sinceramente prefiero ver que el dinero se gasta bien y sobre todo en posiciones que realmente necesitamos. River necesitaba un 5 y un volante de contención más que un volante creativo. River necesitaba un lateral por izquierda y River necesitaba un número 9 para poder pelear el puesto con Borja o quedarse con el puesto del centro delantero. Sin embargo, ninguna de estas cosas ocurrió. El mercado de pases cierra mañana, día 12, y ahora habrá que esperar a mitad de año para que River pueda volver a incorporar, y cabe destacar que River podrá hacerlo por su participación en el Mundial de Clubes, permitiéndole entonces contratar hasta 6 jugadores. Mi conclusión es que yo no creo que River estaba urgido y por eso pagó un sobreprecio. Yo tampoco considero que los dirigentes de River sean tontos porque ya nos demostraron ser muy inteligentes y hábiles para los negocios. Lo que yo sí creo es que en River hay demasiados vivos que nos quieren tomar por boludos. Pero bueno, gente, ahora quiero leerlos a ustedes, quiero que me digan qué es lo que piensan de la llegada de Kevin Castaño a River, quiero que me digan qué piensan de lo que acaba de pagar la dirigencia de River por este volante central y si realmente creen que es un jugador que nos puede llegar a tapar la boca a todos los que nos mostramos escépticos con su llegada. Si les gustó este video, acompáñenme con un pulgar para arriba. Si no se suscribieron, es absolutamente gratis. Y dale, suscríbanse que así la comunidad sigue creciendo y podemos seguir hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético River Plate. Nos vemos pronto. Chau.